Esta historia, que mi abuela solía contar una y otra vez a toda la familia, tiene algo tan misterioso y aterrador que siempre nos dejaba pensando. Ocurrió en su pueblo, en un estado del centro del país, poco después de la mitad del siglo pasado. En esa época, la familia Berlanga era una de las más poderosas de la zona, dueños de vastas tierras y negocios prósperos en las grandes ciudades. Sin embargo, a pesar de su riqueza, decidieron seguir viviendo en el pueblo, en una enorme hacienda que parecía no tener fin. Desde la entrada, recorrías kilómetros para llegar a la mansión, y desde allí, gobernaban con la fuerza de su fortuna. Aunque nunca se metieron directamente en la política local, su influencia era palpable en cada rincón del pueblo. Pero con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Nadie sabía qué estaba pasando exactamente, pero las desapariciones empezaron a ser parte de la vida cotidiana. Primero, desaparecía algún hombre, y los rumores apuntaban a que se habían ido al norte en busca de trabajo. Luego, los desaparecidos eran jóvenes, muchachos que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Después, las chiquillas comenzaron a desaparecer, seguidas por niños pequeños. Pronto, familias enteras dejaron de ser vistas. La gente del pueblo ya no sabía qué pensar, y el miedo se apoderó de todos. Las viejas historias de brujas y espantos comenzaron a circular, contadas en susurros, como si hablar de ellas en voz alta pudiera atraer la desgracia. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era mucho más siniestro. Una vez, un campesino que iba de camino a una ciudad cercana, cargado con chiles, se topó con una niña de apenas 12 años corriendo desesperada en el camino. Ella gritaba pidiendo ayuda, pero al ver la expresión aterrada del hombre, no dudó en huir. Él, entre confundido y preocupado, decidió dejarla ir, sin saber que esa pequeña acción cambiaría el curso de los eventos de una manera que nadie podría haber imaginado. La llegada de los policías fue un golpe de realidad para todos. Cientos de ellos, armados hasta los dientes, tomaron el pueblo por sorpresa y marcharon hacia la imponente hacienda de los Berlanga, decididos a poner fin a los rumores que se habían estado susurrando durante años. Al llegar, se encontraron con una feroz resistencia. Los peones, los trabajadores, todos los que estaban bajo el yugo de la familia, defendieron con desesperación a sus opresores. Incluso las criadas, con una fuerza inhumana, atacaron a las autoridades. Testigos aseguraron que parecían casi animales, luchando sin descanso hasta que los disparos comenzaron a sonar, deteniéndolos por fin. Pero lo que descubrieron dentro de la mansión fue mucho peor que lo que cualquier persona pudiera haber imaginado. Los periódicos de la época no escatimaron en detalles al informar del horror. Cientos de cuerpos, desmembrados y a medio devorar. Ancianos, hombres, mujeres, incluso niños tan pequeños que apenas podían caminar, todos habían sido consumidos por la familia Berlanga. Nadie sabía cuánto tiempo había estado ocurriendo esto, pero lo que estaba claro es que la familia no se conformaba con su riqueza. Su sed de poder y control los había llevado por un camino oscuro y retorcido, en el que comenzaron a experimentar con lo más macabro: devorar a los vivos. Habían iniciado rituales horrendos en los que, lentamente, iban consumiendo a sus víctimas mientras otras, atadas y aterradas, observaban, esperando su turno. Los Berlanga no solo explotaban a los habitantes del pueblo, sino que los usaban como alimento en sus rituales, manteniendo su dominio con un poder aterrador. La niña que había escapado, la que había pedido ayuda al campesino, fue capturada junto a su hermana cuando llegó su turno en este macabro festín. Ambas lucharon con toda su fuerza para sobrevivir. La hermana mayor, con tan solo 14 años, atacó con fiereza a Miguelito, el más joven de los Berlanga.
En un arranque de desesperación, le arrancó uno de sus ojos mientras él, como un animal salvaje, mordía a su hermana. En medio de la confusión y los gritos de dolor del niño, las niñas lograron crear un pequeño caos, un breve destello de esperanza en la oscuridad. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y lo que sucedió después fue aún más espantoso de lo que cualquiera podría haber imaginado. La joven logró escapar, huyendo del destino que parecía ineludible para todos en la hacienda. Pero para su hermana, el final fue mucho más espantoso. La muerte que sufrió a manos de Miguelito y el resto de los Berlanga fue lenta, cruel y despiadada. La familia la había devorado poco a poco durante 2 días enteros, arrancándole trozos de carne desde sus pies hasta sus muslos, mientras la pobre niña aún vivía, agonizando en su sufrimiento. Cuando la policía llegó, la joven aún colgaba de las muñecas, luchando por respirar, su cuerpo mutilado y desgarrado por el horror vivido. Los oficiales, horrorizados por la escena, se llevaron a los sobrevivientes de la familia Berlanga, mientras que la gente del pueblo, llena de furia y venganza, linchó a 2 o 3 peones que también habían sobrevivido al tiroteo. Sin embargo, la justicia nunca alcanzó a los Berlanga. Ninguno de ellos fue procesado o juzgado por sus horribles crímenes. Solo Don Abel, el patriarca de la familia, un anciano de casi 70 años, fue capturado, pero de los demás miembros de la familia nunca se supo más. La historia se desvaneció en la niebla del tiempo, hasta que, décadas después, en los años 90, cuando mi abuela regresó al pueblo, los niños contaban historias extrañas. Decían que, entre las ruinas de la hacienda, a veces se podía ver caminar a un hombre con un parche en el ojo, un detalle que muchos aseguraban era Miguelito, el joven de los Berlanga. Pero esos relatos, probablemente alimentados por el eco de esa historia tan aterradora, nunca dejaron de circular. A mí siempre me ha quedado una gran curiosidad. ¿Qué les costó a los Berlanga su libertad? ¿A dónde se escondieron después de todo lo que hicieron? Y lo más aterrador de todo, ¿continuaron con sus macabros rituales en algún otro lugar? Cada vez que leo noticias sobre personas desaparecidas, una parte de mí no puede evitar pensar en ellos. Quizás, en algún lugar, sigan acechando, haciendo lo mismo que hicieron en su hacienda, devorando a aquellos que caen en sus redes.